a De Primera Mano, los saluda Gustavo Adolfo Infante. Un hueco que nadie va a poder ocupar a los 98 años de edad. Un actor, un histrión, un elemento escénico nos deja. Un hombre que toda su vida tuvo aparentemente muy buena salud, nos deja, se cierra el telón, la tercera y última llamada para despedir a don Ignacio López Tarso, un hombre que durante más de 7 décadas no se bajó de los escenarios, egresado del Instituto Nacional de las Bellas Artes, y precisamente ahí le dijeron hasta siempre López Tarso, el maestro de generaciones, el hombre respetado, el hombre admirado, el hombre que nos hizo enojar, llorar, reír, emocionarnos, excitarnos con su trabajo histriónico. Hasta el cielo, López Tarso, nuestro respeto y un abrazo. Adis Tuñón, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, todavía marcada con esta noticia que aconteció este sábado en la noche, y lamentablemente tenemos que seguir aquí en De Primera Mano, y qué mejor que haciéndole un homenaje a este hombre que nos marcó tanto, que nos marcó la vida con papeles como Macario, como El Hombre de Papel, como La Vida Inútil de Pito Pérez. Muchas gracias. Erika González, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un saludo a toda la gente que nos sigue. No se vayan porque esta cobertura está muy interesante de lo que ha sucedido con el señor Ignacio López Tarso. Y sí, sorprendidos porque la información fue fluctuando, ¿no? Lo veíamos a él justamente queriendo llegar a los 100 años, él tenía este deseo, entró al hospital, después iba mejorando y finalmente, pues bueno, partió, pero con música, contento y con su familia. Así es, seguramente con un tequilito. Claro, Carrillo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hermano, pues con toda la actitud, porque así debemos de recordar al señor Ignacio López Tarso, grandísimo, y un hombre que también el destino marcó su vida y le jugó una buena jugada precisamente porque el papel que fue el que lo hizo icónico, Macario, estaba destinado para Pedro Armendáriz y finalmente él es el que se lo queda, y de ahí la primera película nominada al Oscar, mexicana. Wow, imagínate nada más, qué grandes historias. O sea, es una infinidad de historias de López Tarso, Adis. Y después de 98 maravillosos años llegó el momento del reposo, el momento del juicio. Después de 98 años, Macario al fin compartió su guajolote con la mera muerte y se quedó dormido para no despertar. Para no despertar jamás. Llegó el momento de despedirnos del maestro don Ignacio López Tarso, y De Primera Mano estamos presentes en cada paso de su último adiós. Ignacio López Tarso, una estrella más que nunca dejará de brillar. Este viernes 11 de marzo se dio a conocer la lamentable muerte del primer actor Ignacio López Tarso. Tras más de una semana hospitalizado por una oclusión intestinal y neumonía, se derivaron varios padecimientos que acabaron con su vida. El actor falleció a los 98 años de edad. Pasadas las 9 de la noche fue trasladado el cuerpo del actor a los servicios funerarios. Sábado 12 de marzo, en punto de las 7 de la mañana, amigos y familiares lo despidieron en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Su hijo, Juan Ignacio Aranda, habló a su llegada. Ha muerto el mejor actor de Hispanoamérica. En mi opinión fue un ser espléndido, maravilloso, un gran actor, un maravilloso padre, y pues lo despedimos con mucho amor. Quedaron homenajes pendientes. Desgraciadamente se concluye aquí una vida espléndida, una vida creativa, una vida productiva. Fue sensacional López Tarso. Ya no quiero llorar. Discúlpenme, no quiero llorar. Aunque ya no lo esperábamos, siempre es muy doloroso. Ya lo sabíamos. Vivió su vida súper plena y finalmente pues sí, la última semana fue complicado. Mi salud, estuvo en el hospital, pero pues igual es un shock y duele mucho, pero pues agradecemos haber podido estar cerquita de él. Se fue muy tranquilo, sin dolor, se fue apagando nada más. Visiblemente afectada, Leti Calderón recordó al amigo, al compañero, al gran ser humano. Creo que él
aunque tenía muchos planes y se quedaron comidas pendientes porque nos íbamos a ir a comer, yo creo que se fue tranquilo de haber hecho muchas cosas. Le mandé un mensaje de voz en el hospital y Juan Ignacio me hizo favor de... Se lo puso y estaba sonriendo y me dijo, mi reinita, mi reinita. Y le tomó una foto y me la mandó. Y le dije, te quiero mucho, corazón, necesito que estés bien porque me debes una comida. César Costa, Ana Martín y José Elías Moreno también enaltecieron su trayectoria del primer actor. Una gran pérdida para México y la pérdida de un queridísimo amigo, de un hombre íntegro. Es muy difícil, pero pues para allá vamos todos, ¿no? Es decir, lo maravilloso fue que llevó una vida extraordinaria, una vida plena, fructífera, llena de éxitos, ¿no? Y con un amor al arte extraordinario. La cultura que ese señor tenía era maravillosa, pero no se nos va, porque nos deja un gran legado. Ojalá ustedes nunca lo abandonen, porque luego a la gente se le olvida. Y un país que no tiene historia suele repetir las cosas y suele olvidar. No hay que olvidar al señor Ignacio López Tarso, que fue el gran actor que México tenía en el mundo entero además. Erika Buenfil y Yadira Carrillo, ambas tuvieron la fortuna de compartir créditos en distintos proyectos con el histrión. Algunas personas que estuvimos cercanas a él sabemos que don Ignacio estuvo como delicadito de salud, pero nunca nos imaginamos, todavía festejó su cumpleaños muy bien. Su nombre era un hombre muy fuerte, era un hombre que se aferraba a la vida y porque amaba su trabajo principalmente, amaba a su familia. Pero pues me sorprendió la noticia. De las cosas que más admiro de él es su buen humor y es su sensibilidad, su sencillez. Una sencillez increíble que tendríamos que aprender todos de él. Siendo la figura que él es, siempre fue ante todo y primero un gran amigo. Y vengo a darle mi amor, mi respeto a su familia. Siempre lo vi de buen humor, siempre lo vi amable, contento, con una sonrisa para todos, un amor de persona. Sujei Ábrego, Sergio Kleiner, Alejandra Ábalos, Carlos Ignacio también acudieron a darle el último adiós. Horas más tarde trasladaron el cuerpo al Palacio de Bellas Artes, lugar donde se le rindió un homenaje de cuerpo presente. Descanse en paz, Ignacio López Tarso. Y precisamente hablando de Bellas Artes, obviamente el Palacio de Bellas Artes no esperó para abrir sus puertas y rendir un merecido homenaje a una leyenda del teatro mexicano. El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para recibir al primer actor, Ignacio López Tarso. Mi escuela estaba en Bellas Artes, en el Palacio de manera que después de mi clase, el maestro se iba a las 9 de la noche y yo me quedaba en la escuela. Tiempo después me conocía ya la portera, la barrendera, la secretaria, todo el mundo me daban permisos y me consentían mucho. Y a mí me encantaba, después de que todo el mundo se iba, bajarme al escenario de Bellas Artes y ver aquello maravilloso. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con familiares de Ignacio López Tarso, fue como se tomó la decisión de rendirle un merecido homenaje de cuerpo presente al histrión. Su trayectoria avaló su pase para ser despedido en este gran recinto. Domingo 12 de marzo a las 6:45 de la tarde arribó la carroza al Palacio de Bellas Artes, escoltado por la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y familiares. Fue como el féretro llegó al lugar donde merecía ser despedido. A las 7 de la noche comenzó la ceremonia.
El féretro abierto, acompañado de flores, una fotografía que engalanaba el recinto, personalidades del medio artístico, político y cultural estuvieron presentes para darle el último adiós. Luisa Huertas, Sergio Corona, Leti Calderón y César Costa fueron otra de las personalidades elegidas para brindar unas palabras y ser parte de este homenaje del actor, del amigo, del gran ser humano. Me siento muy honrada de esta traspasó la ficción. Tengo la gran fortuna de poder decir que entre el señor Ignacio López Tarso y yo existió una muy linda amistad, un gran cariño. Agradezco mucho a la vida de que nos haya podido permitir coincidir en esta vida. Tuve la oportunidad de conocer un hombre extraordinario, divertido, con gran sentido del humor, con gran profundidad, con un sentido de la vida maravilloso, con un sentido por la comida como un rito ceremonial, pero además con una disciplina férrea, con una memoria verdaderamente extraordinaria. Al término de esta ceremonia, Santiago Krill, Luz María Aguilar, Ana Martín, Norma Lazareno, su hijo Juan Ignacio Aranda, entre otros, montaron guardia de honor. 8 de la noche, el féretro salió del Palacio de Bellas Artes. La carroza se dirigió nuevamente a la funeraria. Acudo a este homenaje de honras fúnebres del maestro López Tarso en mi calidad de presidente de la Cámara de Diputados. Y lo hago como una muestra de lo que significa el maestro López Tarso. Grande entre los grandes, además diputado, par nuestro, pero sobre todo el gran artista. Al ritmo de mariachi, ovaciones y aplausos fue como despidieron a un grande, a Ignacio López Tarso, un ícono de la cultura mexicana. Don Ignacio, qué grande, qué gran figura arriba de la tabla teatral. Dicen todos los que convivieron con él que llegaba don Ignacio López Tarso con el papel aprendido a los ensayos, los trazos escénicos ya hechos, y además se ponía a la orden del director. Así fue un director nuevo, Nobel, estuviera debutando y demás López Tarso, o sea, sí señor, y obedecía. Eso es la gran disciplina de un señor. Yo creo, es muy complicado decir quién es el mejor actor de todos los tiempos. López Tarso es uno de los 3 mejores actores de todos los tiempos de este país. Con casi Quizá 8. el mejor. Claro, con casi 8 décadas de trayectoria artística, y también el reconocimiento que daba que en ninguno de sus papeles, en ninguno, quiso hacer uso de la facilidad que otorga un doble, un extra, un stone, vaya. Él siempre hizo los papeles, por más peligrosos, por más riesgosos, y la forma en la que él conquista, una de las dos formas, porque hubo dos, en las que él conquista la amistad del director Buñuel, es una, cuando lo ve a él, el practicar el oficio o la ocupación de tragafuegos o tragahumo, con escupe gasolina, fuego, ¿no? Así es, escupe o tragafuego, que es con gasolina y petróleo. Él lo hacía porque él iba a interpretar un pequeño papel de eso, y ahí dice el señor Buñuel, dice, tiene que ser parte de mi elenco. Y agregaría también a lo que contabas, Gus, porque sus compañeros lo decían, que además muy puntual, y ellos a veces, los de esa generación, decía, estamos chapados a la antigua y estaría padre que generación tras generación eso se quede, ¿no? Porque al final creo que termina dando muy buenos resultados. Él encontró su pasión muy joven, de ahí no se despegó. Y además también, por ejemplo, cuando hizo 12 hombres en pugna, que eran grandes actores todos, llegaron ahí al teatro para dar lectura, y él no sacó el libreto porque ya lo traía aprendido, esta gran memoria, y siempre pues daba cátedra de ello, ¿no?
Justamente a mí lo que me tenía maravillado y sorprendido de él es que a los 98 años fuera una persona con tanta claridad mental. Claro. Y aunque tuvimos aquí la oportunidad de entrevistarlo, a mí me tocó en el programa vía remota, a mí sí me gustaría saber cómo era él en persona, tú que lo entrevistaste, Gus, cómo era, cómo se leía al señor una vez estando en persona. Me imagino que era imponente también en su actuar. Yo la primera vez que vi a López Tarso, la primera vez en mi vida, que lo vi varias veces, lo vi en el Teatro Blanquita, hablando de sus corridos revolucionarios, Caballo Prieto, o sea, decía como nadie los corridos revolucionarios, y luego llegaba a su camerino y se tomaba... Era tequilero, un tequila, ¿no? Y era herradura, me acuerdo. No me voy a olvidar la botella de herradura ahí. Era amable, pero parco. O sea, no te hacía ninguna fiesta cuando llegabas y era un hombre muy imponente. Y lo veías arriba del escenario y decías, se me eriza la piel de lo que está haciendo este señor. Me acuerdo, hace 35 años que habré ido a su casa, vivía en el centro histórico de la Ciudad de México y tenía un frontón ahí en su casa. Y un día le dije, oiga, don Ignacio, ¿y usted juega? Y dice, ¿quieres jugar? Ándale. ¿Quieres jugar? Y sacó una pelota, o sea, le pegaba al frontón. ¿Y le entraste al partido, no? Sí. ¿Te ganó? Creo que sí. Oye, ¿y sabes qué es lo más padre? Que para nosotros como programa, que precisamente fue en el último enlace que tuvimos con el señor don Ignacio López Tarso, que por última vez declamó un corrido revolucionario porque le pediste que lo hiciera y fue la última vez que lo hizo. Oye, y cuando hice el mito que cambió mi destino, después estaba Alejandro Camacho aquí en este programa y está aquí pegadito el set del minuto. Y llegó don Ignacio López Tarso 5 minutos antes de la hora. Entonces lo ve Camacho y me decía, ¿qué nivel, Gustavo Adolfo? Tener a López Tarso es un lujo, canito, me decía. O sea, no daba crédito que López Tarso estuviera aquí con esa sencillez y esa grandeza, don Nacho López Tarso. Así es. La institución, el legado de Ignacio López Tarso. Ignacio López López, mejor conocido como Ignacio López Tarso, nació un 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. Desde temprana edad, a los 7 años fue como obtiene su primer acercamiento en el mundo del entretenimiento. Observó su primera obra teatral. A pesar de que este encuentro marcara un precedente en su vida, el joven ingresó a un seminario para convertirse en sacerdote. No precisamente por la religión, sus padres no podían costear sus estudios. Tiempo después descartó esta opción debido a su falta de vocación. También ingresó al servicio militar, la cual también declinó y se fue a radicar a los Estados Unidos. Un accidente lo envió de nuevo a nuestro país a los 21 años de edad. En el año 1949 ingresa a la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. Fue ahí donde su vida marcó un antes y un después. Fue así como dio paso al séptimo arte en la cinta La Desconocida. 5 años después, llegó el personaje que marcaría un precedente en su carrera, Macario. Tú viste ayer aquellos guajolotes. Ya no me voy a seguir muriendo de hambre poco a poco. Uno de sus máximos logros en la meca del cine. Dar la mano por ladrón. Uno como yo no da monedas de oro. Macario le valió su nominación al Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera, primera cinta mexicana en ser nominada en estos galardones. A pesar de no obtener la estatuilla, López Tarso se consagró como actor. Se suman distintos proyectos que avalaron poco a poco su trayectoria. El teatro y la televisión se hicieron presentes. Su disciplina, su talento y perseverancia fueron pieza clave para que el actor fuera parte
del Derecho de Nacer y Senda de Gloria, siendo acreedor a distintos premios y reconocimientos. Vendrás con nosotros, ¿verdad? Es una fiesta de niños, pero te puedes divertir un poco. Interpretar corridos también fue parte de su historia. Gabino Barrera, Caballo Prieto, La Martina, El Rocío fueron piezas de su discografía. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Como diputado federal, Ignacio realizó una gran labor en la Cámara de Diputados. 3 años le valieron este cargo, sumando también su participación en la Asociación Nacional de Actores, la Asociación Nacional de Intérpretes, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. ...50 obras teatrales, más de 60 películas y 36 proyectos de televisión avalaron más de 8 décadas de trayectoria, dejando un gran legado, un gran recuerdo para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de ser parte de su historia. No es un adiós. Ignacio López Tarso vivirá en el recuerdo y en el corazón de todos sus fans. Descanse en paz, Ignacio López López. Muchachos, vamos a dar un aplauso. Sí. Bravo, maestro. ¿Saben qué? Yo estoy seguro que López Tarso se fue casi complacido con lo que hizo, porque era un hombre inconforme y quería siempre más y más y más. Y tenía pero más para dar. Siempre decía, es que quiero seguir aprendiendo, quiero seguir ensayando, o sea, la cultura de los muy grandes. Y seguimos en la cobertura, compañeros, 360 del último adiós al maestro Ignacio López Tarso. Y ahora nos enlazamos en vivo al Teatro San Jerónimo Independencia con mi compañera Roxana Herrera. Rox, muy buenas tardes, adelante, por favor. Muy buenas tardes, Gustavo, compañeros en el estudio. Por mera normalidad les digo buenas tardes, pero la verdad es que de buenas no han tenido nada. O sea, ha sido un día muy triste. Hace unos minutos se dio por terminado aquí en este teatro, como decía, en el Teatro San Jerónimo al sur de la Ciudad de México, un homenaje de cuerpo presente al maestro Ignacio López Tarso. Es el homenaje más emotivo y más triste que a mí me ha tocado ver como reportera de espectáculos. El cuerpo llegó aproximadamente a las 11:07 de la mañana a estas instalaciones. Alrededor de las 11:20 se nos avisó que iba a dar inicio este homenaje. Se dio una tercera llamada, se levantó el telón, pero en esta ocasión, en lugar de ver alguna puesta en escena, vimos el féretro de don Ignacio López Tarso, acompañado de flores y de algunas fotografías de sus personajes más representativos alrededor de él. Los aplausos, por supuesto, no pararon y fue un momento sumamente emotivo, compañeros. Este homenaje ha sido a puertas abiertas para que el público pueda pasar a despedirse de él. Hace unos minutos ya trasladaron el cuerpo de nuevo a la funeraria, pero también fue un homenaje con un micrófono abierto en el que los presentes podrían pasar y dar algunas palabras, despedirse de él o bien contar alguna anécdota. Por supuesto, figuras del medio artístico se dieron cita para despedirlo, como Sofía Castro, Araceli Arámbula, por supuesto la familia del primer actor, su nieto Antonio Sánchez, que como recuerdan estuvo nominado, me parece, a un Globo de Oro hace algunos años, que además compartía que don Ignacio fue realmente su padre. Y muchísima gente, realmente hasta de la unidad habitacional que se encuentra en los alrededores de este teatro, lo recordaban, porque aquí donde tengo el honor de estar parada, don Ignacio salía a convivir con la comunidad. Ha sido el último adiós a un primer actor, pero también a un gran ser humano, porque también es un funeral en el que se han visto muchas más lágrimas como en ningún otro. ¿Estarán de acuerdo ustedes, compañeros, conmigo? Por supuesto, ha sido un golpe al ambiente artístico, al medio del teatro, pero también al medio de la televisión, pero también al medio de las telenovelas. Y lo repito lo que dije al arrancar este programa, Rox, es un hueco que nadie va a cubrir, es un golpe muy fuerte
para el ambiente artístico, un maestro que si bien no se dedicó a la enseñanza, él enseñaba al actuar, era generoso con sus compañeros, con las nuevas generaciones y sobre todo era un hombre respetuoso de todos los actores. Les quiero compartir que en el lobby del teatro pusieron algunos objetos que don Ignacio dejó en los camerinos, porque pues ya lo saben, en este teatro trabajó varias veces y había hasta botellas de tequila, plumas, parte del vestuario, pelucas y muchos objetos que pusieron a manera de exposición para recordarlo. Y en esta dinámica que yo les compartía de micrófono abierto me llamó mucho la atención que independientemente, claro, de compañeros famosos, de a lo mejor productores de teatro, hubo una persona, una mujer, una acomodadora de asientos de este teatro, llorando como si hubiera partido alguien de su familia, y creo que eso habla de la gran calidad humana que tenía el señor Ignacio López Tarso. Por supuesto. Y aparte, fíjate nada más, cuando llega la pandemia por primera vez, luego de más de 70 años de hacer teatro todas las semanas de su vida, se había quedado sin trabajo, entonces entendió, conoció que había algo que se llamaba el streaming y le habló a su hijo, a ver, ven y explícame cómo está eso del streaming. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, hacía obra en streaming con su hijo. Macario es una de las obras. Simple y sencillo placer de actuar. Imagínate nada más. Si sacamos aritméticamente hablando 70 años por 52 semanas, por 3 días mínimo a la semana, son miles y miles y miles, o quizás cientos de miles de horas parado en una tabla teatral. Y si a todo eso le agregamos los ensayos, quién sabe cuántas cientos de miles de horas, o quizá millones, le dedicó López Tarso a entretenernos. Justamente lo que mencionabas de la escuela viviente, que era el primer actor, lo compartía Araceli Arámbula y por supuesto de primera mano en unos minutos más también veremos las declaraciones, pero ella compartía que aceptó una obra de teatro titulada El Picasso, si mal no recuerdo, en este teatro junto a López Tarso, porque para ella era regresar a la escuela. Así nos lo compartió. Y se querían muchísimo. Roxa, adelante, regresamos con esta cobertura 360 al estilo de primera mano con el último adiós de Nacho López Tarso. Sabemos que vas a estar en otro sitio reportando. ¿Me puedes adelantar dónde vas a estar? Así es, en este momento nos vamos a trasladar a la funeraria en donde ya va llegando el cuerpo del señor Ignacio López Tarso. Ahí será cremado y posteriormente, pues bueno, lo llevarán a descansar junto a su amada Clarita. Estamos pendientes. Gracias. Buenas tardes, Roxana. Hasta luego. Buenas tardes. Herrera, reportera. Gracias, Rox. 7 obras en streaming, Gustavo. Creo que fue las que dejó para que las veamos una y otra vez. Fue el pasado 15 de enero cuando don Ignacio... Plenamente a gusto. Y yo no sé mañana y pasado mañana qué puede suceder. Eso no lo sabemos, no podemos preverlo. Pero yo estoy listo para lo que venga. Ignacio anhelaba el poder llegar a los 100 años, pues en su cumpleaños número 97, de primera mano, así lo externaba el actor. Ya sumé 97 y yo mismo me quedo asombrado. Y ahora quiero llegar a los 100, que ya nada más me faltan 3. Quiero llegar a los 100. Ahora sé que voy a llegar a los 100. ¡Claro! Me voy a sorprender mucho y voy a pedir por lo menos otros 20 más. Más de 70 años de trayectoria artística, el primer actor siempre mostró su amor al escenario y a su público, dejando claro que su mejor medicina en muchas ocasiones fue su trabajo, el cual solo se vio frenado durante la pandemia causada por el COVID-19. Sin embargo, don Ignacio, con ese profesionalismo, pasión y entrega que lo caracterizaban, así pedía regresar a los escenarios.
Todos extrañamos mucho el teatro, sobre todo yo lo extraño muchísimo. Yo sin teatro realmente no puedo vivir profesionalmente. Es rarísimo esto que está pasando. Sí, cómo no. 2 años y medio, no, terrible. El teatro es alimento, el escenario es alimento, estar frente al público es un alimento, el aplauso es un alimento. Sin alimento no puedo vivir. Hoy nos ponemos de pie para despedir a un grande de la actuación en nuestro país. Hoy la leyenda cobra vida y se llama Don Ignacio López Tarso. Fue en mayo del 2019 que don Ignacio López Tarso se sentó en la sala del minuto que cambió mi destino. Ahí, don Nacho recordó cuándo fue que nació su amor por el maravilloso teatro. Porque leo a Villaurrutia y me gusta mucho su poesía. Leo sus obras de teatro y entonces me hizo gozar y soñar tanto la poesía de Villaurrutia que un día vi en el periódico que Villaurrutia... ¿Qué periódico, lo recuerda? En un periódico, Excelsior debe haber sido. Excelsior. El que llegaba a la casa de vez en cuando, que Villaurrutia era maestro de la Escuela de Teatro de Bellas Artes y que la Escuela de Teatro de Bellas Artes estaba en época de inscripciones y que te invitaban a ir al 3er piso del Palacio de Bellas Artes para inscribirte en la Escuela de Teatro. Ahí nace mi gran amor por el teatro. Cómo no, su gran amor. De hecho, como era de esta primera generación, pues no era como tan activa la parte de la televisión y por eso es que después ingresa obviamente también a las telenovelas, pero principalmente para el teatro. No había televisión. No había cuando televisión. él empieza, no existía la tele. Y tenía 9 años nada más cuando él ve una de las carpas, que era la forma en la que la gente conocía a sus grandes ídolos del cine. Estábamos en tiempos del cine de oro mexicano y él ve una de las carpas y dice, de ahí soy, eso es lo que me gusta, y empieza a estudiar en el seminario porque no había dinero para instruirse, dice, es una de las formas, pero siempre con la intención de actuar. Y además se había ido a los Estados Unidos y después para recoger uva y naranja. Regresó y es cuando entra y a la pizca. Cuando regresas porque se cae de un árbol, se lastima la columna y lo tienen que traer, o sea, su sueño frustrado de traer dólares para poder estudiar, no se le dio. El American Dream, pero él no fue de indocumentado, no, al contrario, había antes un acuerdo. Había oportunidad laboral para que fueran a trabajar, les pagaban en dólares y todo. Sí. Y ese fue Nacho López Tarso para allá. A California es donde va. Y precisamente estábamos viendo una corona de flores que le mandó la señora Silvia Pinal y fue en el 2011 en unos premios, los premios TV y novelas organizados por Juan José Origel, que le entregan una medalla como se llama Una vida de telenovela y ahí es donde Silvia Pinal lo presenta y se dan un beso en la boca. Y queda sellado, esto súper bonito. Oigan, y fíjense cómo esa imagen, una de las últimas apariciones públicas que realizó don Ignacio López Tarso fue precisamente cuando fungió como padrino, ustedes recordarán, padrino de lujo en el claquetazo de salida de la serie biográfica de Gloria Trevi. Por eso saludamos de primera mano a su productora Carla Estrada. Carla, te mandamos un fuerte beso y platícanos cómo te sientes con la noticia del señor Ignacio López Tarso. Mira, la verdad que me dio mucha tristeza el saber que estaba enfermo. Perdón, Carla, te estamos perdiendo un poquito, está fallando un poco el audio. Vamos a ver si te podemos recuperar para que sea claro el mensaje que tienes que darnos, Carla. Ok, vamos a intentar de nuevo cuenta la comunicación con el señor. Carla, ¿dónde estaba? ¿Quién? Carla. Seguramente ahorita no sé porque estaban preparando bebidas espirituosas allá atrás, ¿no? No vi. La hora de comer, es que nosotros trabajamos cuando los demás. Pero estaban como preparando un traguito ahí atrás, ¿no? Oye, a lo mejor en honor a Ignacio López Tarso, ya estamos haciendo conjeturas. No lo sé, pero
estaban preparando algo, no Pero sé, a mira, lo mejor era un laboratorio, ¿no? Mucho hemos mencionado también del tequilita que le gustaba a don Ignacio López Tarso, que justamente estaba también en el teatro, pero justamente con el paso de los años luego va cambiando la alimentación o los hábitos que para cuidarte, y justamente a él le habían pedido, ahorita platicamos de eso, Lalo, porque vamos contigo y Carla, ¿no? Exactamente, creo que ya tenemos a Carla. Ahora sí, Carlita, justo nos ibas a decir. Súper bien. Ahora sí, platícanos un poquito cómo cómo te enteras de la noticia de don Ignacio López Tarso y qué significa para ti que fuiste de las últimas personas con las que trabajó. Pues mira, la verdad es que primero me enteré que estaba enfermo, traté de ir a verlo, pero no dejaban entrar al hospital. Entonces, pues se murió exactamente el día de mi cumpleaños y me enteré por la persona que trabaja con él directamente y por la gente de prensa de mi oficina que me hablaban inmediatamente. Pero pues yo creo que él descansa en paz y me hubiera gustado que no sufriera sus últimos momentos, sus últimos días. Carla, ¿qué tal? Un abrazo. Sabemos que había una estima bien correspondida y rápidamente preguntar si fue posible contar con la participación, si se logró grabar la participación del señor Ignacio López Tarso en la bioserie. No. La verdad es que iba a tener una participación pequeña, ya la habíamos platicado, él estaba feliz, pero no, nosotros lo grabábamos hasta mayo. Entonces, no, ni siquiera pudimos acercarnos a él. Carla, tú eres una mujer que se ha dedicado a producir historias desde históricas, de época, actuales, juveniles, todo lo que sea contar historias, se dedica Carla Estrada. Y un narrador de historias era Ignacio López Tarso. ¿En qué trabajaron juntos, don Ignacio y tú? No, fíjate que nunca trabajamos juntos, Nacho y yo. Nunca. Él quería trabajar conmigo en una obra de teatro, quería que fuera actriz, imagínate. Cierto. Dije, no, Nacho, yo no. ¿Y cómo me voy a atrever a pararme en un escenario contigo? Además era una obra larguísima de 2 personajes. No, yo te voy a cuidar y tú lo vas a hacer muy bien. Le dije, no. Lo que sí te aseguro que ahí iba a haber un lleno, ¿no? Nada más por el morbo de verlo. Pero no, le dije que no Garcini, que era su director, pues me dijo, oye, es que Nacho quiere. Le dije, de verdad, Garcini, yo no soy actriz y estaba comenzando a hacer lo de Joan Sebastián. Entonces, la verdad que tampoco tenía el tiempo. No, me hubiera encantado, pero no, él nunca trabajó conmigo, siempre fuimos amigos nada más. Claro. Carla, de este lado te saluda Erika González. Muy buenas tardes y saber si el papel que iba a realizar, aunque era muy pequeño, el señor Ignacio López Tarso, ¿lo haría alguien más o esta parte totalmente queda fuera? No, pienso que lo vamos a dejar fuera. Pienso que lo vamos a dejar. Muy bien. Y ya nada más para cerrar, ¿en dónde estabas? Porque te vimos ahí, pero estábamos especulando. Había bebidas espirituosas atrás. Aclara. No, fue el corte a comer, entonces venimos a comer y estamos aquí en un restaurancito de Coyoacán. Muy rico se ve, a ver qué tal. Provechito. Está bien. Oye, Carla, aprovecho para preguntarte, ¿Lalo Capetillo va a ser a Andrade, verdad? Sí. No. Eduardo Capetillo va a trabajar con nosotros. Sí, ya está. Estamos grabando unas cuantas escenas con él. ¿Pero va a ser a Sergio Andrade? No, aquí no sale Sergio Andrade. Bueno, va a ser uno que era manager de Gloria Trevi. No, él va a ser Armando Gómez. Ah, ok, Armando. Pues, está bien, se parecen más. Se parecen más. Son idénticos, qué bárbaro. Se parecen más Gómez y Capetillo. Te mando un beso, Carla. Buenas tardes. Gracias. Besote. Bye. Bye. Erika. Pues bueno, seguimos recordando al maestro López Tarso en voz de las personas que lo conocieron y admiraron. Por ello saludamos en este momento a Ernesto Laguardia. Recordemos que ambos compartieron créditos en el 2015 en la telenovela Amores con Trampa. Ernesto, ¿te escuchamos? Hola, ¿qué tal? Hola. Pues gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Bueno, todos recordamos al maestro López Tarso con mucho cariño. Tienes toda la razón, tuvimos la oportunidad de estar a su lado en la novela de Amores con Trampa. Era muy chistoso, realmente tenía un sentido del humor maravilloso. Y en este personaje de don Porfirio Carmona, me acuerdo muy bien que no tenía tanto diálogo y nuestro director Salvador Garcini
le decía, pues aquí metes esto, Nacho. Y entonces nada más hacía... pero todo el mundo nos botábamos de la risa, era una telenovela como en comedia. Y además era muy chistoso, muy agradable, un gran conversador. Disfrutaba mucho estar ahí afuera del set, viendo todo, pero platicando constantemente. Y Tati y yo nos echábamos unas pláticas, bueno, larguísimas con él. Y además, bueno, pues un maestro para todos los que nos dedicamos a esto. Hay muchas coincidencias en su vida que a mí ya desde antes me llamaban la atención y que tuve oportunidad de platicarlas con él. Por ejemplo, que vivió en Valle de Bravo, que para mí es un lugar muy importante. También pues estuvo en el grupo de teatro de Javier Rojas, creo que un poquito después de estar en Bellas Artes, en donde también tuvimos un maestro en común, que es el maestro Fernando Torre Lafam. Bueno, de todo esto platicábamos y bueno, de hacer teatro con el maestro Javier Rojas, que yo le platicaba que hicimos una obra con María Rojo, con Manuel Ojeda, y él estuvo en este grupo teatral dirigido por el maestro Rojas, tan importante. Y bueno, lo que te puedo decir es que era entrañable, ¿no? Era un hombre realmente, pues, de los de antes, ¿no? Que con tantas anécdotas y tan amable para darte consejos, para decirte una palabra de aliento. Lo vamos a extrañar mucho. Como bien dijo la directora de Cultura Federal, la señora Frausto, pues parecía que iba a estar con nosotros por siempre, ¿no? Porque a pesar de sus años, pues ya eran muchos, él se comportaba como una persona realmente con una vitalidad impresionante, ¿no? Como bien dijo, su nieta amaba la vida y es lo que le encantaba, ¿no? Vivir, y eso lo transmitía. Gracias. Oye, Ernie, Gustavo Adolfo Infante, te abrazo con cariño, amigo. Oye, ¿por qué admiraban todas las generaciones? Yo los he escuchado a Zurita, a Camacho, a La Guardia, a Edith, a todos, esas generaciones, admirar tanto a don Nacho López Tarso. ¿Qué lo hacía especial, Ernesto? Pues mira, su pasión por la actuación era un ejemplo a seguir. A pesar de su edad, en este año 2015-2016 que hicimos la novela, él era el primero en llegar, proponía diálogos, siempre estaba con una palabra amable para todo el mundo, pero se paraba en el escenario y haz de cuenta que le inyectaban energía frente a las cámaras, ¿no? Entonces, pues yo creo que es admirable una persona así, con la trayectoria que tenía, pero sobre todo su pasión por la profesión. Creo que mientras nosotros tengamos un poquito de esa pasión, vamos a ir muy lejos. Qué chulada. Ernesto, querido, gracias por estar aquí con nosotros. Aprovecho para abrazarte con cariño y estamos en contacto, Ernesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Luis. Saludos a todos. Hasta siempre, señor. Oye, pues tocaba es que hay un común denominador de todo el mundo hablando de lo grande de Nacho López Tarso, ¿no? Y justamente en esta telenovela Amores con Trampa, el señor Ignacio López Tarso tuvo una recaída en el funcionamiento de sus vías respiratorias y aún así no dejó de trabajar, ¿eh? Y lo que les iba a contar del tequilita y de la comida y demás. De hecho, en las últimas entrevistas decía, ya no puedo comer picante, a mí me encanta el picante, el chile, ya no puedo tomar mi tequila, no puedo comer lácteos. Eran varias restricciones, dice, pero el doctor me dijo que si quiero vivir más años tengo que hacerle caso, así que le voy a hacer caso. Y él por eso pues se priva de toda esta parte de hacer las cosas como él creía correctas, pues porque era un hombre que no se quería ir. Lo decía en su cumpleaños 98. Oye, el tequila le encantaba. Quiero llegar a los 100. Fíjate, es de esa generación de actores que decían que podías faltar solo si llevabas como justificante tu acta de defunción. Sí. De hecho, contaba en la mañana. De otra manera, no había forma. Claro, y de hecho contaba en la mañana una triste historia de cuando fallece su madre y él estaba justamente actuando en la obra Edipo, cuyo tema mucho es con tu tema maternal. Cuando fallece su mamá, él deja a su mami tendida y se va manejando a presentarse en la obra, y hasta que termina la obra es que le dice a sus compañeros del elenco y al público, discúlpeme, mi madre acaba de morir. Así de profesional era don Ignacio López Tarso. Así es, en paz descanse don Nacho López Tarso. Desde allá arriba ya
está preparando una obra, o sea, está aprendiendo un texto allá arriba. Ya se lo aprendió. Oigan, bueno, yo todavía no estaba aquí en el programa cuando vino el señorón a celebrar de primera mano para ser el padrino del 2º aniversario, pero bueno, pues aquí ustedes lo disfrutaron. Vamos a ver qué fue lo que dijo. 71, para ser exactos, 71 años como actor. Oiga, hay un común denominador en toda la gente que trabaja con usted, que es, llega López Tarso con el texto aprendido y llega antes que todos. Juan Ignacio, ¿contigo es exactamente lo mismo? Fue prácticamente igual. Estuvimos memorizando juntos, fue un proceso de adaptación. La obra Una vida en el teatro es una obra de Mamet. La empezamos a adaptar un poco a la vida teatral de mi padre. Y sí, al mismo tiempo, ningún problema de memoria. Ahí hay teatro. Se abre el telón y hay puro teatro. Chulada. Es teatro dentro del teatro. Porque todo el tiempo estamos en un escenario y en un camerino. Un camerino que la gente nunca entra, no sabe qué pasa en un camerino. Sí. Es la parte más íntima del actor, ¿no? Te metes al camerino, ahí no recibes visitas ni nada, te sumerges ahí, todos los días reconstruyes el personaje, todos los días repasas tu personaje, todos los días te concentras antes de bajar al escenario. El camerino. Pero aquí es muy importante, ahí en el camerino nos hacemos amigos, ahí en el camerino hablamos de teatro naturalmente, y es el camerino y el escenario. Hacemos 5 personajes cada uno durante la función. Hacemos Shakespeare, hacemos Calderón de la Barca y hacemos Mamet, que es el autor de la obra, un dramaturgo norteamericano que ha tenido mucho éxito en Broadway. Y escribe una obra para un actor de 60 años y un joven actor de 25. Yo tengo 94 años en lugar de 60. Y él tiene. Yo 57, de modo que estamos un poco pasados los dos. Pero nos va muy bien. A ver, pero esto demuestra que finalmente el tiempo es atemporal cuando hay una actuación. Así es. Cuando hay un actor, ¿no? Parece escrita la obra para nosotros dos. Oiga, señor, ¿se ha quedado con ganas de hacer alguna obra de teatro? ¿O ya ha hecho todas las que le han gustado a usted? ¿O tiene ganas de hacer alguna que diga, ay, esta, ¿por qué no la he hecho? ¿Obra de teatro? Ajá, una obra de teatro. Hay muchísimo por hacer. ¿Cuál le gustaría hacer, señor? No, cualquier cosa. Yo he hecho de los griegos, he hecho 5 o 6 obras. Hay 40 para escoger. De Shakespeare he hecho 4 o 5 obras. Hay también un montón de los clásicos españoles, de los autores mexicanos, por todos lados. Claro. La literatura dramática es inagotable. Inagotable. Qué honor, don. La cartelera mexicana es muy atractiva. Sí. Hay muy buenos nombres, una variedad enorme de obras de diferente tipo, de diferente estilo. Y la cartelera mexicana siempre ha sido muy atractiva para el público. El público mexicano es muy raro. Nosotros llevamos 9 funciones apenas, estrenamos hace 3 semanas, hacemos solo 3 funciones. 8 funciones desde que estrenamos, magníficas entradas. Y la novena función, que fue la última del domingo, 100 gentes. El fin de semana. ¿Por qué? Estamos de vacaciones, don Ignacio. Estamos de vacaciones. Yo no sé. O sea, yo quiero justificarlo, pero no sé. Don Ignacio López Tarso, un fuerte aplauso a este actor de primer nivel, un cuate, un señor que todavía faltando una semana antes de su muerte pedía trabajo, sí, claro, quería hacer teatro y se estaba ya preparando una nueva temporada con su hijo. Y se veía en la televisión y nos decían que quería enfermeras mujeres para platicar a gusto. Para estar de buenas. Para estar de buenas, así es. Don Nacho López Tarso, hasta el cielo un fuerte abrazo.
al gran Ignacio López Tarso. Oigan, pero bueno, vamos ahora porque fue en 1960 que don Ignacio López Tarso hizo historia. No solo nos presentó a Macario, sino también se convirtió en la primera cinta mexicana en ser nominada a un premio Oscar. Oh, sí. Ignacio López Tarso, ícono de la actuación, leyenda del teatro, televisión y por supuesto el cine. En sus distintas facetas, trabajó con personalidades como Silvia Pinal, María Félix, Dolores del Río, Emilio Fernández y el Loco Valdés. A los 8 años, acudió con sus padres al teatro de carpa y su amor por las artes escénicas se descubrió. Posteriormente, y con 24 años, ingresó a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. La única escuela de teatro en todo el país. No había dónde estudiar teatro si no era ahí. Y entonces fui a la escuela de teatro, conocí a Villaurrutia, me le presenté un día, le dije, maestro, fírmeme, porque pasé unos días maravillosos leyendo su poesía. Ahí nace mi gran amor por el teatro. Las herramientas que el teatro le dio fueron las que pulieron todo su potencial para hacer de la ficción algo real. ¿Dónde se hacen los actores, don Nacho? El actor se hace en el escenario, pero el telón abierto y con el público ahí. No hay otra manera de hacerse actor. Su talento nato lo llevó a aparecer por primera vez en la pantalla grande en el año 1954 en la cinta La desconocida de Chano Urueta, pero no sería sino hasta 1960 que ganaría un gran prestigio con la cinta Macario. Y de pronto supe que iban a ser Macario, que estaba en los planes de la empresa. Y yo dije, ojalá me tocara a mí eso, caramba. Yo conocía la historia y conocía muy bien el cuento, porque mi padre me lo contó alguna vez cuando yo era niño. Esa película en donde un humilde campesino hace un pacto con la muerte llevó a don Ignacio López Tarso a los cuernos de la luna. Tan magistral fue su interpretación que se convirtió en el primer largometraje mexicano en ser nominado a un premio de la Academia por Mejor Película Extranjera y aplaudida en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Yo digo que a Gabriel Figueroa le debo mi carrera de cine, porque mi carrera de cine se inicia con Macario, no cabe duda. Yo había hecho ya otras cosas en cine que no valen la pena mencionar, pero de Macario en adelante mi vida en el cine cambia totalmente. Oiga, fueron nominados al Oscar como la mejor película extranjera, ¿verdad? Así es, en 1960. Y yo le di la vuelta al mundo con la película bajo el brazo, porque entonces todavía eran aquellos rollos grandotes Había que de llevarlo. 35 milímetros, ¿no? Y así me fui a Moscú, me fui a Israel, me fui a la India. Así recorrí y conocí partes del mundo maravillosas. Para 1961, La Rosa Blanca lo hizo merecedor al Ariel como mejor actor. En 1967, su nombre volvió a resonar en Cannes con Pedro Páramo, basada en el libro de Juan Rulfo y dirigida por Carlos Velo. Con su destreza mental y pasión por los textos, dejó más de 50 películas, entre las que también destacan El hombre de papel, Nazarín y La vida inútil de Pito Pérez. El maestro Tarso trascendió, pero dejó un legado invaluable en la cultura del espectáculo mexicano, que será recordado por generaciones. Y es que mira, justamente lo que te decía a ti en la entrevista El Minuto que cambió mi destino, la desconocida, pues ya la desconocida, porque él nunca quiso esa película, porque decía que el papel que le habían dado había pasado tan desapercibido que ni la contaba como tal, que no le gustaba. Y en cuanto a Macario, esa película originalmente estaba planeada para Pedro Armendáriz. El señor Armendáriz no toma esta oportunidad, dice que él tenía un viaje a Europa, entonces no podía quedarse para hacer la película, y él estaba en otro papel, el señor Ignacio López Tarso, cuando el señor Armendáriz dice que no, es cuando le ofrecen a don Ignacio un cuento que, como él decía, se lo lee su papá, Desde porque niño. era un cuento de los hermanos Grimm, de esos que hacen Blancanieves y la Sirenita y todo. Entonces, él estaba muy enamorado de ese cuento y curiosamente la vida le trae este personaje También icónico. comentar que esta escena icónica dentro de Macario, de cientos y cientos de velas, tardó más de una semana en lograrse filmar y dura menos de 4 minutos en la pantalla grande.